Buenas tardes, un placer realmente dar esta charla, dadas las circunstancias actuales que todos conocemos. Bueno, se han generado las herramientas tecnológicas como para poder mantener siempre los ciclos de educación médica continua, que es un poco el objetivo de FACMED. Entonces, un gusto para mí y siempre un agradecimiento también a los organizadores. El tema que nos han propuesto el día de hoy es el control del sangrado en el trauma, en el contexto del trauma, el control del sangrado, y esto implica lo que es el manejo del estado de shock en el paciente. Eh, para la charla vamos a guiarnos básicamente en los lineamientos que indica el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos a través de su programa de ATLS, el manejo vital avanzado en trauma de los pacientes. Entonces, ahí se puede encontrar básicamente toda la información que vamos a darle aquí, enfocada más en el shock hipovolémico, pero siempre siguiendo el orden que nos indica el ATLS, que siempre nos da un esquema mental para el manejo de todo paciente politraumatizado. Bien, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos en esta pequeña charla? Primero, definir y reconocer cuál es el estado de shock cuando atendemos a un paciente. Asimismo, describir las causas probables que generan este estado de shock en los pacientes traumatizados. Distinguir los signos clínicos del estado de shock y relacionarlos con la cantidad de pérdida sanguínea. Esto es un estimado que vamos a tratar de hacerlo siempre como forma de valoración rápida del paciente. Tener también clara cuáles son las prioridades en el manejo del estado de shock en el paciente traumatizado. Relacionar la secuencia de la evaluación del paciente, el tratamiento con fluidos para garantizar una buena perfusión de órganos y oxigenación de tejidos. Explicar cuál es el rol que tiene la transfusión sanguínea en el manejo de un paciente en shock hipovolémico. Y finalmente, reconocer aquellas situaciones especiales que están relacionadas con los pacientes. Aquí, básicamente, lo que son los pacientes con edad, pacientes atletas, extremos de la vida, ¿no? Niños, adultos mayores, atletas, pacientes con marcapasos y algunas particularidades que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿cómo definimos el estado de shock? Más que definirlo en sí, lo más importante es que el diagnóstico de estado de shock debe ser su reconocimiento temprano, es decir, saber que estamos en presencia de un estado de shock. Y por definición, el estado de shock es una anormalidad del sistema circulatorio que resulta en una perfusión de órganos y oxigenación tisular inadecuadas. Es decir, el sistema circulatorio no cumple la función de aportar la cantidad de sangre suficiente para que el metabolismo celular se pueda realizar en el metabolismo aeróbico, es decir, dependiente de oxígeno. Entonces, todo estado de shock implica una mala circulación, mala perfusión a los órganos y finalmente una hipoxia de las células. Hay diferentes tipos de shock. Enfocados en esta charla, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Primero, el shock no hemorrágico y el shock hemorrágico. Principalmente nos vamos a enfocar en el shock hipovolémico, es decir, el shock de origen hemorrágico, pero tenemos que saber diferenciar con otros tipos de shock que se pueden presentar en el contexto de un paciente politraumatizado. Así tenemos el shock cardiogénico, ¿sí? Este es un shock que generalmente en contexto del trauma se relaciona con traumatismos en la parte superior del abdomen o en el tórax, ¿no es cierto?, que pueden provocar cuadros como taponamiento cardíaco, como neumotórax a tensión, ¿sí? Y inclusive problemas de arritmias y isquémicos posterior a trauma. Estos cuadros pueden generar un shock sin necesidad de que exista un shock hipovolémico, entonces es importante poder diferenciarlos. Asimismo, el shock de origen neurogénico, en lo que es traumatismo craneoencefálico y sobre todo el traumatismo de columna vertebral, ¿sí? Los traumas a nivel de columna cervical y torácica alta pueden
provocar que haya una pérdida de lo que es el tono simpático y esto genera baja de la presión arterial y simula un shock. Igual, no por pérdida de sangre, pero sí por pérdida del tono vasomotor al perder el tono simpático. El shock séptico, que es raro en el contexto de lo que es el trauma, pero puede darse sobre todo en pacientes ancianos que tengan alguna comorbilidad previa, entonces siempre también hay que tratar de identificarlo, sobre todo si el paciente ha pasado algunos días previo a cualquier incidente traumático que haya tenido con problemas. Y finalmente, el shock anafiláctico o distributivo. Este es un tipo de shock que se genera por una reacción del sistema vasomotor a algún componente, generalmente algún medicamento, y puede asimismo perderse el tono vasomotor, el tono simpático, y de bajar los niveles de la presión arterial. Y el otro grupo, el shock hipovolémico, el shock hemorrágico, que es en el que nos vamos a centrar en la presente charla. Bien, tipos de shock, ¿cómo diferenciarlos? Entonces, el shock cardiogénico, decíamos, se puede generar en un paciente con traumatismo cuando hay un trauma en la parte superior del abdomen o en la región torácica. Esto puede generar un taponamiento cardíaco. Si el trauma es directamente sobre la región cardíaca, ¿sí? Hacia el lado izquierdo, entre la tercera a quinta, sexta vértebra, se puede presentar lesión directamente sobre el corazón. Esto puede generar que sangre se acumule entre el pericardio y el corazón. Esto hace que el corazón no pueda generar su función de bomba y expulsar la sangre a través de la sístole ventricular, y eso hace que asimismo baje la presión arterial, ¿no? Otro de los síntomas es que están como apagados los ruidos cardíacos, ¿sí? No se escuchan cuando se hace la auscultación o se los escucha muy lejanos. El otro síntoma es una distensión de las venas del cuello, ¿no? Sobre todo al examinar la región cervical del paciente podemos ver que el paciente está con una distensión de las venas, ¿sí? Esto es un cuadro que puede simular un shock por pérdida de sangre, pero es por taponamiento cardíaco. Asimismo, el neumotórax a tensión, cuando se acumula gran cantidad de aire entre la pleura parietal y el pulmón, esto colapsa el pulmón y desplaza las estructuras hacia el lado contralateral. Esto puede generar a veces que se desplacen las estructuras del mediastino, ¿sí? Y no pueda llegar una adecuada precarga, es decir, no puede llegar la sangre hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Y por ende eso también hace que baje la tensión arterial. Suele haber un hipertimpanismo, una hipersonoridad a la percusión del lado afectado. Hay obviamente abolición de los ruidos respiratorios. También en este caso hay distensión de las venas yugulares en la exploración cervical del paciente. Hay que diferenciar entre una hemotórax a tensión y un taponamiento cardíaco, ¿no? Eso es parte de lo que es la evaluación de un paciente en estado de shock, saber que no existe este tipo de problemas. Muy importante el antecedente del trauma, cómo se dio el mecanismo de la lesión. Si es que no hay un trauma evidente a nivel de la región torácica, es poco probable, pero si sí lo existe, nos eleva la sospecha sobre algunas de estas posibilidades. Puede haber también shock cardiogénico por falla cardíaca secundaria a patología isquémica. Puede haber pacientes consumidores, por ejemplo, de cocaína, que en el contexto de un trauma, de un accidente o de un traumatismo directo sobre la región torácica, puedan desarrollar un vasoespasmo de las arterias y generarse un infarto, ¿no? Pacientes de edad también pueden generar patología isquémica, ¿no? Sobre todo, como decimos, en lo que es trauma del tronco superior. Bien, el otro tipo de shock es el shock neurogénico. Básicamente hablamos aquí del trauma raquimedular. El trauma cráneoencefálico en sí no genera un estado de shock directo, a no ser que esté comprometido el bulbo raquídeo. Si es que la lesión es a nivel del bulbo, sí, el paciente obviamente pierde todo su control vascular y el paciente va a estar en shock. Ahora, el trauma raquimedular en lo que es lesiones cervicales y torácicas altas, ¿no es cierto?
provocan, como decíamos, una pérdida del tono simpático con hipotensión, con la diferencia de que no hay taquicardia. De antemano vamos a decir que la taquicardia es uno de los síntomas iniciales o de los que primero se presentan en un paciente con shock hipovolémico. Entonces, en un paciente con antecedente de trauma en el dorso, en la región de la columna vertebral, que tiene hipotensión pero no desarrolla taquicardia, muy probablemente es un shock neurogénico y no hipovolémico. Tampoco hay vasoconstricción cutánea. El paciente en un shock neurogénico no aparece pálido, sudoroso, como es lo típico en un paciente con shock hipovolémico. La presión del pulso también es normal y se puede hacer la monitorización invasiva a través de lo que es medición de la presión venosa central. Nos puede hacer determinar de que el estado de volumen es adecuado, pero que el paciente por el trauma medular presenta la falta del control del tono vascular y eso genera hipotensión y obviamente el shock neurogénico. El shock séptico es poco probable, como decíamos, en contexto del politraumatizado, hay que descartarlo en pacientes de edad que han tenido alguna comorbilidad también. Y el shock anafiláctico distributivo, que decíamos que es la pérdida del tono vascular, generalmente por reacción a algún medicamento. Bien, la fisiopatología del shock. Vamos a tratar de entender de manera muy rápida y práctica lo que es el shock. Y para esto tenemos que aclarar algunos puntos en cuanto a lo que es la fisiología cardíaca o del sistema circulatorio. Principalmente tenemos que hablar sobre qué es el gasto cardíaco, que es, digamos, la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto, ¿sí? La cantidad de volumen sanguíneo. Y esto es directamente proporcional al volumen sistólico, es decir, al volumen de llenado de los ventrículos y a la frecuencia cardíaca, es decir, a la cantidad de veces que el corazón se contrae en un minuto. Entonces, este gasto cardíaco va a depender asimismo de varios factores. Primero, la precarga. ¿Qué quiere decir esto? La precarga cardíaca es cómo se llena los ventrículos para poder realizar la distensión cardíaca y generar la contracción del corazón. La precarga viene generalmente de las venas yugulares, ¿no es cierto? Hacia lo que es los sistemas de la cava, a las aurículas, posteriormente a los ventrículos y esto genera la distensión cardíaca. Esto es el volumen venoso. 70% del volumen sanguíneo se encuentra en lo que es el sistema venoso. ¿Cuál es la ley de Starling? La ley de Starling es el llenado ventricular genera la contractilidad cardíaca. A mayor distensión de la fibra muscular cardíaca con lo que es la diástole, ¿sí? Mayor efecto de contractibilidad para lo que es la sístole cardíaca. Esa es la ley de Starling, es decir, mientras más volumen va a llegar, más se va a distender el corazón, por ende va a tener una mejor contracción cardíaca y va a poder enviar el volumen sanguíneo necesario. Y finalmente, la postcarga es la resistencia que ofrece el sistema vascular periférico a la sístole ventricular. Entonces, esto está dado básicamente por las resistencias periféricas. En este contexto, nosotros tenemos que tener claro que toda pérdida de volumen que se puede generar en una hemorragia posterior a un traumatismo va a generar una disminución de la precarga. El corazón no se va a distender lo suficiente. Asimismo, la mala distensión cardíaca no va a generar una buena contractibilidad, ¿sí? Y esto va a generar que el cuerpo reaccione de la siguiente manera. Primero, con taquicardia, es decir, aumentando la frecuencia del corazón. Ya que las contracciones no son las adecuadas, el cuerpo reacciona con la liberación de catecolaminas en respuesta al estrés y esto acelera el ritmo cardíaco para que generar un aporte adecuado de sangre a los tejidos. Si nosotros reponemos el volumen que el paciente está perdido, vamos a mantener esta fisiología cardíaca dentro de lo normal, que es lo que nosotros vamos a tratar de buscar. Entonces, siempre tener claro lo que es gasto cardíaco, que es el volumen sanguíneo por minuto, que está directamente relacionado con lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y el volumen sistólico con cada contracción.
La ley de Starling, como decíamos, establece que a mayor distensión de la fibra cardíaca, mayor contractibilidad. Y la poscarga es, como decíamos anteriormente, la resistencia vascular periférica. Fisiopatología del shock, entendamos lo que es igual el estado de shock. Entonces, decíamos que reaccionamos a la pérdida de sangre con una respuesta compensatoria. Esta respuesta compensatoria es transitoria. Al final termina afectándose por la pérdida sanguínea si es que esta no se corrige. Si no se para el sangrado, si no se repone volumen, esta respuesta compensatoria a la pérdida de sangre termina siendo fallida. ¿Cómo es esta respuesta compensatoria? Hay una redistribución del flujo sanguíneo. Se genera vasoconstricción, ¿sí?, cutánea para que deje de haber aporte de sangre hacia la piel, hacia los músculos y se garantice la sangre hacia los órganos vitales, principalmente hacia lo que es cerebro, corazón, riñones, ¿sí? Entonces, al haber esta redistribución del flujo sanguíneo para garantizar la viabilidad de los órganos más importantes, hablamos de lo que es riñones, cerebro, corazón, esto provoca lo que es la palidez cutánea, ¿no? En el paciente. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Decíamos que se da un aumento, que ya vamos a ver los límites según la edad, ¿sí? Entonces decíamos que la taquicardia es un signo circulatorio temprano del estado de shock. Paciente con antecedentes de traumatismo, que se encuentra pálido, frío, sudoroso y que tiene taquicardia, está en un shock hipovolémico hasta que no se demuestre lo contrario. Como ustedes verán, no tenemos que tener el parámetro de la presión arterial, de la tensión arterial, para decir que un paciente se encuentra en shock. Ya vamos a ver que el desplome de la tensión arterial se presenta en etapas avanzadas del estado de shock. Ya cuando estamos en un shock grado 3, casi yendo a 4, es cuando la presión arterial cae y ya no hay cómo recuperarla muchas veces. Entonces, no tenemos que esperar a tener un paciente con hipotensión para decir que se encuentra en shock. Si está pálido, está taquicárdico, sudoroso, ansioso, confundido, el paciente tiene que ser catalogado como shock hipovolémico y hay que tratarlo de esa manera. No necesitamos tomar la presión, entonces esto es algo que lo podemos hacer en segundos prácticamente una vez que el paciente llega a nuestra atención. Aumento de las resistencias periféricas, como decíamos, a liberación de catecolaminas para mantener la presión arterial y esto puede hacer que haya también una reducción de la presión del pulso. Entonces es un paciente que tiene un pulso débil, que está pálido, que está taquicárdico, es un paciente en shock hipovolémico, como decimos, hasta que se demuestre lo contrario. Decíamos que el mecanismo compensatorio a la hemorragia es limitado. Este paciente, si no se repone volumen de manera adecuada y prontamente, va a entrar en un estado de shock más profundo, que es lo que tenemos que evitar. No debemos dejar que avance el shock. Es decir, mientras nosotros nos vamos dando cuenta que el paciente se encuentra en estado de shock hipovolémico, debemos iniciar ya el tratamiento. Ya vamos a ir analizando eso poco a poco. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del shock a nivel celular? Como decíamos, la baja de aporte sanguíneo y de oxígeno hacia las células va a generar una hipoxia celular. Esto va a generar que al no tener oxígeno la célula entre a generar su propia energía. La célula va a buscar generar ATP, que es la fuente de energía para mantener su metabolismo. Si no tiene oxígeno que le llegue a través de la sangre y de los eritrocitos, va a generar esa energía a través de un metabolismo anaeróbico. Entonces ahí entramos en todo lo que es el ciclo de Krebs, que no es propósito de esta charla, pero finalmente uno de los elementos finales que se producen por este metabolismo anaeróbico es el ácido láctico. Entonces, esto va a generar que se provoque una alteración, digamos, en el equilibrio de los gases sanguíneos que se conoce como acidosis láctica. Entonces, finalmente, el mal aporte de oxígeno a la célula contribuye a que se entre en un metabolismo anaeróbico y se genere ácido láctico. Esto va a provocar acidosis láctica. La acidosis láctica es un parámetro para evaluar al paciente. No tenemos que corregirla. La forma de corregir esta acidosis láctica es reponer el volumen del paciente, administrar sangre si es necesario y controlar el sangrado, ¿no?
Es decir, el hecho de que nosotros manejemos, como vamos a ver dentro de los perfiles de exámenes, las determinaciones del ácido láctico y del lactato, es básicamente con fines de evaluar la respuesta del paciente y de diagnosticar adecuadamente el estado de shock del paciente, pero no tenemos que tratar esta acidosis láctica. Bien. Entonces, el paciente que sangra y pierde sangre va a entrar en un círculo vicioso. La disminución del retorno venoso al corazón va a provocar una disminución del volumen cardíaco. Esto genera un descenso en la tensión arterial, mal aporte sanguíneo a los tejidos con hipoxia tisular, insuficiencia circulatoria periférica, hay disminución nuevamente del retorno venoso y asimismo disminución del volumen sanguíneo. La forma de corregirlo esto es reponer las pérdidas que tiene el paciente. Bien, entonces, ¿cómo reconozco el estado de shock? En el contexto del paciente politraumatizado siempre vamos a manejar, como decíamos, los parámetros que nos indica la TLS. Entonces, la primera prioridad es A, la respiración y el control, perdón, el manejo de la vía aérea y el control cervical. Esa es la prioridad 1, A. A lo mejor no es lo que más mata a los pacientes, pero sí es lo que más rápido puede matar a un paciente. Entonces, en el manejo del paciente politraumatizado, primero A, vía aérea y control cervical. Segundo, vamos a lo que es B, la respiración y la ventilación del paciente. Finalmente, en C nos encontramos en circulación y es donde nosotros estamos, digamos, hablando de lo que es el estado de shock del paciente. ¿Sí? D, evaluamos el déficit neurológico que tenga el paciente y finalmente en E hacemos la exposición del paciente, ¿sí? Es decir, descubrirle de todas las prendas y realizar un examen completo de cabeza a pies. Entonces, nunca saltarnos el A, B, C, D. El paciente llega, si garantizamos que la vía está bien y que el paciente está ventilando bien, que no hay restricción respiratoria, en C encontramos el problema que es el estado alterado de la circulación, el shock, y ahí es donde nosotros lo vamos a puntualizar ahora. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones tempranas? Decíamos taquicardia y palidez. Entonces, paciente taquicardio, pálido y con una presión de pulso baja es un paciente que está en shock. La caída de la presión sistólica puede empezar a manifestarse en etapas avanzadas del shock. No tenemos que tener un tensiómetro, tomarle la presión al paciente para saber que está en shock. Es decir, le tengo pálido, le tengo con taquicardia, le tomo la presión y la presión está todavía en 110/70. ¿Está en shock o no? Sí está en shock, ¿no? Lo que está es en un shock inicial, está en un shock entre grado 1 y grado 2, yendo hacia un grado 3, donde ya ahí recién la presión va a empezar a bajar y ahí vamos a poder notarla como signo de shock. Entonces, valorar la presión del pulso, es decir, la amplitud que tiene el pulso del paciente, qué frecuencia respiratoria tiene y cuál es su perfusión cutánea. Entonces, ver, oír y sentir de alguna manera al paciente, cómo está respirando, con qué frecuencia está respirando, está frío, está pálido, ¿sí? Y cómo está su presión de pulso. En ninguno de estos, hasta ahora en ningún momento hemos tenido que necesitar ni un estetoscopio ni un tensiómetro, es decir, simplemente acercarnos y valorar al paciente. Con una valoración inicial podemos ya determinar que se encuentra o no en estado de shock. Con relación a la taquicardia, que como decíamos es un signo temprano, un signo que se manifiesta en las primeras etapas de una pérdida sanguínea, ¿cómo varía esto de acuerdo a la edad? En unos infantes, generalmente tenemos que la frecuencia cardíaca tiene que ser superior a 160 latidos por minuto para indicar que se encuentra con taquicardia. En la edad preescolar, más de 140 por minuto. Escolares hasta la pubertad, más de 120 por minuto. Y adultos, más de 100 por minuto. El otro parámetro que valoramos en el paciente es el nivel de conciencia. Entonces, el paciente que está en etapas iniciales de shock puede ser un paciente que esté ansioso, que se encuentre muy preocupado, puede pasar a ser un paciente también agresivo, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos entre las tres primeras etapas del shock y finalmente ya el paciente somnoliento o el paciente que está desmayando es un paciente que está ya prácticamente premortem. Entonces, lo principal es valorar la taquicardia, la palidez del paciente, la frecuencia del pulso y su nivel de conciencia. Con esos parámetros que lo hacemos solo mirándolo, examinándolo, vamos a tener una valoración muy rápida, que es lo que tenemos que hacer en estos casos.
Todo paciente que se encuentre frío al tacto y con taquicardia está en shock hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario. Lo hemos repetido creo que 4 veces y si hay que repetirlo más lo haremos porque es simplemente verle a un paciente así, ya sabemos que está en estado de shock y ya tenemos que empezar el tratamiento. ¿Qué tenemos que evitar? Si no actuamos rápido, es decir, si no nos damos cuenta que el paciente está en shock, que el paciente se encuentra con una mala perfusión tisular, ¿sí? Y no controlamos rápido, si no se controla el sangrado, sea con cirugía, sea con embolización, que es una técnica actual que se utiliza mucho, si no controlamos el sangrado, no cerramos esa pérdida sanguínea y no reponemos lo que ha perdido el paciente va a entrar en un problema que se conoce como la tríada mortal. Que esto es cuando se juntan la acidosis metabólica que manifestamos junto con hipotermia y finalmente coagulopatía. Al haber coagulopatía, hay pérdida de los factores de la coagulación y el paciente tiende a tener sangrados que no se pueden controlar. Entonces, el paciente no debe llegar a este punto. Tenemos que manejar rápidamente la acidosis reponiendo volumen de manera adecuada. Tenemos que siempre calentar al paciente. Parte fundamental del tratamiento es prevenir la hipotermia. Entonces, los fluidos que se administran de entrada siempre se utiliza lo que son soluciones isotónicas, solución salina a 0,9%. Eso es lo que se utiliza inicialmente como cristaloide. Se lo debe calentar hasta los 39 grados Celsius, es como debe ser administrado. Todo lo que son las medidas externas, cobertores, etcétera, para prevenir la hipotermia deben ser utilizados. Y todo actuar médico para evitar que el paciente entre en hipotermia debe ser prevenido. Hay que pensar que siempre un paciente generalmente, después de un accidente, viene de un ambiente externo, quizás con lluvia, en la calle, en fin. Entonces, si llega a la sala de emergencia, tenemos que hacer todo lo posible para prevenir que la temperatura del paciente caiga más. Si no controlamos la acidosis, como decíamos, con la reposición adecuada de líquidos, si no controlamos la hipotermia con buenas medidas para esto, sino calentando las infusiones que se dan al paciente, el paciente va a entrar finalmente en coagulopatía. Y cuando entre en coagulopatía, ya es un paciente que no va a salir, va a ser muy difícil sacarle de este estado de shock. Sea de la muerte, estado fisiopatológico en el que entra el cuerpo después que ha agotado todos sus mecanismos compensatorios, que es lo que hablábamos anteriormente. Indica la presencia de un estado de choque irreversible próximo a la muerte. Entonces, acá no debemos llegar. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el mecanismo de la lesión, que como decíamos es muy importante saber qué pasó en el lugar del accidente, cómo fue que se dio el incidente, el traumatismo, para nosotros orientar mejor nuestros recursos hacia lo que nos haga sospechar esto. Entonces, el conocimiento del mecanismo del trauma facilita la rápida identificación de lesiones potenciales. Esta información direcciona qué estudios podrían ser necesarios para la evaluación y la necesidad potencial de transferir rápidamente al paciente. Darme cuenta si tengo o no las capacidades yo de atender al paciente de acuerdo a las lesiones que sospecho puede tener. La biomecánica de la lesión básicamente es el movimiento, esto es la transmisión de energía. Entonces, mientras más fuerte sea el impacto, obviamente va a ser mayor la transferencia de energía y mayor su efecto sobre los tejidos. Los detalles del evento traumático pueden proveer pistas para identificar hasta el 90% de las lesiones de un paciente. Entonces, ¿qué debemos informar? Cuando nos llega el paciente a la sala de emergencia, nos tiene que indicar qué tipo de evento traumático presentó: vehicular, colisión, expulsión fuera del vehículo. El hecho de que un paciente haya sido expulsado fuera del vehículo después de un accidente es un paciente con un politraumatismo, es un incidente muy grave. Caída o lesión penetrante. Hay que estimar la cantidad de energía liberada, velocidad del vehículo al momento del impacto, distancia de la caída o calibre del arma utilizada, en fin. Todos los detalles que nos puedan informar van a ser importantes para yo poder y todo el equipo que está manejando al paciente orientar más nuestros esfuerzos. Si vemos que claramente hay lesiones en el tórax superior, vamos a enfocarnos más ahí, obviamente, ¿no? Siguiendo los lineamientos de la TLS, pero ya nosotros nos vamos acercando hacia cuál es la causa probable del shock del paciente. Hablar de shock hipovolémico quiere decir que
hay sangre que está fuera del espacio vascular, que es donde debe estar, y se está acumulando en cavidades corporales. Entonces, ¿dónde se acumula la sangre? En el abdomen, en el tórax, en la pelvis y el retroperitoneo, en los tejidos blandos y en el suelo de la sala de emergencia. Entonces, tenemos que tratar de identificar rápidamente dónde está esto para actuar. Si es que está en el abdomen y rápidamente sabemos eso, probablemente la parotomía con el cirujano. Si está en el tórax la sangre, más del 90% de los hemotórax o sangre en la cavidad torácica se resuelven con un tubo torácico que se lo coloca en la emergencia. Si está en la pelvis y el retroperitoneo, muy probablemente tendremos que hacer una cincha pélvica y procurar quizás una embolización para manejar un sangrado pélvico o cirugía también. La acumulación en tejidos blandos, muchas veces no le damos de importancia a la cantidad de sangre que se puede acumular en los tejidos blandos, sobre todo en las fracturas de huesos largos, fracturas de fémur. Pueden ser cantidades importantes que pueden inclusive generar un estado de shock en el paciente. Y finalmente aquellas hemorragias exsanguinantes externas que se pueden percibir, ¿no? Entonces, que caen al suelo. Lo que hay que hacer es presión directa sobre las lesiones que están dando una pérdida sanguínea. Por eso decimos que la sangre también se acumula en el suelo y hay que hacer presión directa. Eventualmente el uso de torniquete puede estar indicado también. Bien, entonces tratando de identificar dónde se encuentra el sangrado, hay algunos principios generales en lo que es el manejo del shock. Entonces, el primer paso del manejo es reconocer su presencia. Estamos o no ante tu paciente en shock, y eso ya creo que quedó bastante claro. El segundo paso es identificar la probable causa del shock y ajustar así el tratamiento. ¿Es un shock por un trauma torácico, por un hemotórax masivo? ¿Es un shock por un trauma abdominal, por un hemoperitoneo? ¿Es un tipo de shock generado por un trauma raquimedular? Es decir, ante qué shock estoy, ¿no es cierto? Y cómo ajusto el tratamiento. Si es que es en el tórax, como decíamos, a lo mejor un tubo de tórax me soluciona el problema. Si es que es un sangrado abdominal, quizás ya una rápida interconsulta del cirujano para pasarlo a quirófano por una laparotomía exploratoria. La hemorragia es la causa más común de shock en el paciente traumatizado. No voy a pensar en un shock anafiláctico ni en un shock neurogénico en un paciente traumatizado de entrada. Lo primero es la hemorragia. Lo que más causa el shock es la pérdida sanguínea. Entonces, tener siempre al shock hipovolémico como la principal causa. Las dos principales metas del tratamiento van a ser detener el sangrado de forma definitiva. Entonces, para esto, siempre tener la consulta del cirujano de manera temprana es algo que nos va a ayudar para controlar rápidamente el sangrado. Y la segunda meta es reponer de manera adecuada el volumen sanguíneo. De inicio se repone con solución salina, con cristaloides, como decíamos, pero no debemos sobrepasarnos tampoco. Hay que saber cuándo debemos pasar ya a utilizar hemoderivados, es decir, empezar con lo que son transfusiones sanguíneas. Porque reponer solo volumen sanguíneo con cristaloides a la larga también puede ser perjudicial. De entrada nosotros manejamos 1000 centímetros cúbicos y hasta 2000, dos vías en bolo para el manejo inicial de lo que es el paciente con shock hipovolémico. Y posteriormente, viendo cuál es la respuesta del paciente, adecuamos. Si continuamos con el manejo con cristaloides o pasamos posteriormente ya a terapia con hemoderivados. La presencia de shock en un paciente politraumatizado requiere de que se involucre un cirujano de manera temprana, ya lo mencionamos, y preparar todo para una transferencia segura y rápida a un centro de trauma si no cuento con los recursos necesarios para manejar al paciente. Esta evaluación rápida, que es la base principal de la evaluación inicial en el ATLS, nos indica si yo puedo manejar al paciente, tengo los recursos, tengo el cirujano, tengo banco de sangre, es un centro que me permite o no me permite. Entonces, si no me permite, estabilizo al paciente y genero una transferencia a un centro adecuado de manera segura y sin pérdida de tiempo, sobre todo. Bien, el shock hipovolémico, básicamente como referencia, ¿cómo calculamos cuál es el volumen de sangre de un paciente? El 7% del peso corporal en los adultos y en los niños el 8 al 9% del peso corporal o 70 a 80 ml por kilogramo de peso, centímetros cúbicos por kilogramo de peso. En los pacientes obesos hay que tener en pendiente que el cálculo debe hacerse en base a su peso ideal. Seguir las prioridades del ATLS, como decimos, A, B, C, D, E, vía aérea y control cervical, respiración y ventilación, circulación y control de sangrado,
déficit neurológico y la exposición del paciente. Nunca saltarnos estos pasos. No vamos a atender primero el estado de shock si el paciente tiene una alteración del estado de conciencia y no está con la vía aérea permeable. Entonces, primero vía aérea, respiración y posteriormente circulación. Determinar su presencia, lo hemos recalcado. ¿Cuál es la posible causa? Acercarnos a dónde se está acumulando la sangre, como decíamos, de acuerdo generalmente a lo que es el antecedente que nos den del trauma y cómo vemos al paciente en un inicio. De entrada, iniciar la terapia de reemplazo de volumen. Entonces, como decíamos, canalizar 2 vías venosas periféricas de un buen calibre, utilizando catalones adecuados, número 18, gruesos. Hay que infundir en bolo 1000 centímetros cúbicos o en los niños calcular 20 ml por kilogramo de peso. En los niños menores de 40 kilogramos de peso, en los mayores de 40 utilizamos los 1000 centímetros como para los adultos. La cantidad de la terapia de reemplazo del volumen solo será valorada en base de la respuesta que tengamos del paciente. Bien, shock, manejo inicial. Como decíamos, obtener una vía periférica, antebrazo, pliegue el codo, solución salina, siempre calentados. Puede administrarse, como decíamos, hasta 2000 centímetros cúbicos, 1 litro por cada vía, según la respuesta del paciente. No tenemos que tener temor a, de entrada, canalizarle 2 vías y abrir a chorro las 2 soluciones. Al momento que ya hacemos la canalización, tomamos muestras sanguíneas siempre para hacer un perfil de emergencia, pruebas cruzadas, tipo sanguíneo, exámenes de toxicología, prueba de embarazo a toda mujer en edad fértil y gasometría arterial siempre que sea posible, ¿sí? Si es que no podemos hacer una canalización de una vena periférica, tenemos que pasar una vía venosa central, que igual ya es tema de otra charla completamente, pero es una vía que la tendrían que coger y ya el médico. Según criterio y estado del paciente, se obtiene ese rato una rayo X de tórax, cervical, pelvis. También si se colocó una vía venosa central, se va a tener que hacer una rayo X de tórax para valorar la colocación adecuada de la misma. Todo esto siempre es ya viendo cuál es el estado del paciente. No podemos movilizar hacia ningún examen auxiliar al paciente si no se encuentra en condiciones estables y de ser movilizado. Entonces, siempre según criterio. Y el FAST, que ayuda mucho. El FAST quiere decir el estudio de ecosonografía enfocada en el trauma, ¿no? Entonces, básicamente lo que busca el FAST es enfocarnos en el pericardio del paciente, en las correderas paritocólicas, espacios esplenorrenales y hepatorrenal, y abajo en el fondo saco de Douglas. Estos 4 espacios nos acumula generalmente la mayor cantidad de sangre. Entonces tenemos cortes de ecografía de los 4 espacios que vamos a buscar en un FAST. Bien, una vez que estamos entonces ante un paciente, ¿cómo lo clasificamos al estado de shock hipovolémico? La estratificación de la hemorragia que tiene el paciente. Entonces, lo clasificamos en 4 grupos. Esta clasificación es más como una guía que debemos tener. No vamos a tratar de que el paciente esté encasillarlo en una de estas clasificaciones, pero sí, de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente, darnos cuenta de más o menos qué cantidad de sangre el paciente está perdiendo. Entonces, en el grado 1, la pérdida hemática es generalmente un 15% de la volemia, más o menos unos 750 ml o una unidad de sangre, una pinta de sangre. La frecuencia cardíaca suele mantenerse normal. La presión sistólica está normal, el llenado capilar es menor de 1 segundo, la frecuencia respiratoria no sube más allá de 20. El estado emocional o psíquico del paciente es apropiado y mantiene una buena diuresis, que es otro parámetro importante a medir si ya tenemos el paciente con un sondaje vesical. En el grado 2 es una pérdida hemática de más del 15% de la volemia, va entre el 15 y el 30% de la volemia. Aquí hay una pérdida que es mayor a 750 ml. Aquí la frecuencia cardíaca ya empieza a estar por encima de 100 por minuto. Estamos poniendo esto en base a un paciente adulto, ¿no? Hay que extrapolar estos datos a un paciente a edades pediátricas si es necesario. La presión sistólica sigue manteniéndose normal con una pérdida de más de 750, ¿sí? Entre 750 y hasta 1500 puede hacer que la presión todavía permanezca normal. El llenado capilar ya demora hasta 2 segundos, la frecuencia respiratoria sube más de 20, el paciente está ya aquí ansioso, es un paciente ansioso que está preocupado, y la diuresis se puede encontrar entre 20 a 30, ¿no? ml por kilo de peso por hora es la diuresis.
El estado 3 entre el 30 y el 40% de la pérdida, entre 1500 y 2000. Aquí es un paciente que está con una taquicardia franca de 120, una frecuencia, aquí ya la presión sistólica baja a menos de 90, ¿sí? El llenado capilar más de 2 segundos, frecuencia respiratoria, un paciente taquipneico, confuso, ansioso, con una diuresis muy escasa de entre 5 a 15 ml por kilo. eh, Tiene una frecuencia cardíaca de más de 120, tensión arterial baja, estadio 3. Y el estadio 4, que ya es un estadio prácticamente pre-mortem, es cuando hay una pérdida de más del 40% de la volemia, con más de 2000 centímetros cúbicos perdidos, frecuencia cardíaca de más de 140, la tensión arterial está francamente desplomada, con menos de 70 la presión sistólica, llenado capilar nulo, francamente taquipneico, con más de 35 frecuencias respiratorias por minuto, comatoso, el paciente ya no responde a estímulos y una diuresis totalmente insignificante. Esta es la clasificación del shock o la estadificación de la hemorragia, los 4 grados. Como decíamos, no tenemos que tratar de, durante la evaluación del paciente, clasificarle estrictamente en una de estas categorías, pero sí irnos dando cuenta, de acuerdo a los signos que presenta, más o menos la cantidad de sangre que está perdiendo y la prontitud con la que tendríamos que actuar. La clasificación del shock hipovolémico, como decíamos, la estratificación de la hemorragia, es peligroso esperar hasta encajar a un paciente dentro de la clasificación del grado de sangrado, antes de iniciar el tratamiento. No voy a esperar a saber, está en grado 2, grado 3, grado 1 para iniciar el tratamiento. Apenas llega el paciente y veo que existen signos evidentes de shock, debo iniciar el tratamiento canalizando las vías. El control inicial del sangrado y el balance con la reposición de los líquidos debe realizarse cuando los signos iniciales de shock se presentan o se sospechan y no cuando la presión arterial cae. Esto lo recalcamos porque es un error muy común el clasificar en base solo del parámetro de la tensión arterial el estado hemodinámico del paciente y decir si está en shock. Entonces, no esperar a que la presión arterial, como vemos, a veces se manifiesta en grado 3, 4 de shock. Entonces, no esperar a tener una presión arterial baja para decir que el paciente está en shock. Lo hemos repetido varias veces y, bueno, siempre que sea necesario recalcaremos este tema. Tener en cuenta, el diagnóstico de shock puede pasar por alto si solo valoramos un parámetro. Siempre valorar frecuencia cardíaca, perfusión cutánea, estado de conciencia, presión arterial, presión de pulso y tensión arterial. Igual, al final estamos poniendo la tensión arterial. Con la frecuencia cardíaca, con la perfusión cutánea y con el estado de conciencia, yo ya tengo el diagnóstico claro. Siempre que sea posible, hay que obtener un perfil de emergencia, gasometría arterial, lactato sérico, como decíamos. Los pacientes añosos a veces utilizaron un uranálisis también dentro de los exámenes para buscar una infección oculta o comorbilidades que pueda existir. Y la pérdida de sangre en los tejidos blandos, fracturas de grandes huesos, fémur, por ejemplo, suelen a veces ser, como decíamos, subestimadas, sobre todo en los pacientes obesos. Heridas sangrantes se controlan con presión local y cierre temporal. Puede ser necesario el uso de un torniquete. Esas son medidas para controlar ese rato sangrado, ¿no? Asimismo, en el shock, tener en cuenta situaciones especiales. ¿Qué factores nos pueden hacer confundir en un paciente? La edad, las edades extremas. Siempre las capacidades fisiológicas tanto de los niños de corta edad y de los adultos mayores son diferentes y son situaciones especiales o particulares. ¿Cuál es la severidad de la lesión, el mecanismo de la lesión que nos reportan? Es muy importante valorarlo. ¿Cuál es el lapso de tiempo que ha pasado entre la lesión y el inicio del tratamiento? Hay que tomar en cuenta aquí el inicio del tratamiento prehospitalario, que ellos ya inician a veces manejo de fluidos. El uso de medicación crónica en los pacientes, uso de beta-bloqueantes, calcio antagonistas, no van a tener una respuesta adecuada a la pérdida de sangre por el uso de estos medicamentos, entonces a lo mejor no desarrollan taquicardia teniendo pérdidas sanguíneas significativas. Pacientes con antidiabéticos o el uso de insulina, a veces el uso inadecuado de la insulina puede generar hipoglicemia y esto genera alteraciones del estado de conciencia. Antiarrítmicos, diuréticos son otros de los medicamentos que también pueden hacer que el paciente no reaccione de manera adecuada a la pérdida sanguínea. Obviamente, pacientes con marcapasos o cardioversores. Estos pacientes tienen regulada una frecuencia cardíaca establecida, entonces, por más que haya una pérdida sanguínea, no va a haber la reacción
normal del corazón a la pérdida de sangre, que es reaccionar con taquicardia. Los pacientes atletas, pacientes que llevan regímenes de actividad deportiva muy intensa también suelen tener pérdidas sanguíneas muy amplias, muy grandes, antes de empezar a manifestar signos. Entonces, un paciente atleta, o que hagamos de cuenta de un corredor de maratón o algo así, es un paciente que con un estado 2, 3 de shock a lo mejor no manifiesta más allá que un poco de ligera ansiedad y algo de palidez, quizás, pero basta quizás con la presión arterial normal y sin taquicardia. Entonces, siempre tener en cuenta los atletas. El embarazo, igual, ustedes saben que en el embarazo hay un estado de hipervolemia que puede hacer que enmascare también una pérdida de sangre. Una mujer embarazada siempre va a tener una mayor volemia que el resto de pacientes y por ende sus signos de shock se van a manifestar cuando existan mayores pérdidas de sangre. Y la hipotermia, como dijimos, hay que siempre tenerla presente como un factor agravante de todo paciente con politraumatismo y con pérdida de sangre. Entonces, desde el inicio, todas las medidas deben ser aplicadas para prevenir la hipotermia. Tener en cuenta el sondaje nasogástrico puede ser útil para la descompresión gástrica, para prevenir riesgo de broncoaspiración y pacientes con alteración del estado de conciencia, ¿no? El sondaje nasogástrico y el sondaje vesical, valoración del gasto urinario, la sangre en el meato urinario y el trauma pélvico con presencia de un hematoma perineal contraindican la realización del sondaje vesical hasta que no se realice una uretrocistografía retrógrada, ¿no? Que nos permita valorar la integridad del uretro. El manejo del paciente traumatizado es en equipo. Entonces, mientras el principal está dirigiendo a todo el equipo, manejando la vía aérea, el control cervical, ya personal de apoyo está canalizando las vías, otro personal, si está indicado, ya realiza la canalización vesical, el sondaje vesical, igual el sondaje nasogástrico si es necesario. Entonces, todo vamos haciéndolo a la par, de acuerdo a las necesidades del paciente. Bien, hemos hecho todo. ¿Cómo valoro la respuesta que está teniendo el tratamiento? Inicialmente a la terapia de líquidos, ¿no? El reemplazo de volumen está dando resultado y cuál es la respuesta de mi paciente. Entonces vamos a hacer la evaluación de la respuesta del paciente a la terapia de fluidos. ¿Cómo lo evaluamos esto? El paciente tiene que retornar los signos y síntomas a la normalidad, es decir, tiene que bajar la frecuencia cardíaca, debe eliminarse ya la palidez y la diaforesis del paciente, normalizarse la tensión arterial si la tenía baja y mejorar su estado de conciencia, estar más tranquilo. Esa es la forma en la cual vemos que está surtiendo efecto nuestra terapia. Valorar la diuresis, tenemos que mantener una diuresis en los adultos de 0,5 ml por kilogramo de peso por hora y en los niños de 1 a 2 ml por kilogramo de peso hora. En menores de un año, 2 ml por kilogramo de peso. Y en niños mayores de un año, 1 ml por kilogramo de peso por hora. Entonces, la diuresis horaria es otro parámetro fundamental para evaluar la adecuada perfusión, en este caso renal, y que nos hace ver también que hay una adecuada perfusión de todos los tejidos. Entonces, tener una diuresis dentro de estos parámetros es fundamental. La acidosis metabólica, como decíamos, no requiere tratamiento. Hay que reponer volumen o reponer sangre. No hay que usar bicarbonato de sodio para tratar la acidosis metabólica en un paciente hipovolémico. El estado neurológico del paciente, vamos a ver cómo se encuentra, si estaba ansioso, si estaba ya un poco agitado, un poco violento y empieza a tranquilizarse, es porque nuestro tratamiento también está dando buen efecto. Está contraindicado el uso de vasopresores. No por mantener una tensión arterial voy a usar vasopresores sin controlar la pérdida de sangre y el control del sangrado. Finalmente, la respuesta del paciente a la terapéutica con líquidos es la clave para determinar los subsecuentes. Si no me está respondiendo bien con líquidos, voy a pasar seguramente a lo siguiente, que es terapia de fluidos o a cirugía. ¿Cómo valoramos la respuesta? Entonces, hay pacientes con una respuesta rápida, respuesta transitoria y pacientes que no tienen ninguna respuesta. Entonces, calificamos a los pacientes en 3 grupos: respondedores rápidos, respondedores transitorios y los no respondedores. Entonces, en la respuesta rápida, los signos vitales regresan a la normalidad, la pérdida de sangre es mínima de 10 a 20%, la necesidad de cristaloides es baja, necesidad de sangre es baja,
hay que preparar, sí, la sangre con pruebas cruzadas, pero siempre hay que interconsultar a un cirujano, ¿no es cierto? El respondedor transitorio es aquel paciente que inicialmente mejora su respuesta con la administración de líquidos, pero posteriormente en unos minutos vuelve a caer, ¿no? Entonces, aquí hay una alta posibilidad de que sea un sangrado mayor o entre el 20 y el 40% de la volemia, una alta posibilidad de cirugía, y es muy probable y es muy necesario tener al cirujano para una rápida interconsulta. Y el paciente que no responde realmente es un paciente que está con un sangrado muy grave y necesita cirugía de inmediato. Este paciente no se puede manejar ya con más líquidos, hay que pasarle sangre y tiene que pasar a cirugía. Entonces, de antemano, en base de esta clasificación, vamos a definir que los pacientes que tienen respuesta transitoria y ninguna respuesta ya deben pasar a ser manejados con hemoderivados. No podemos seguir manejando cristaloides, es decir, no podemos seguir con líquidos, con solución salina, si el paciente tiene una respuesta transitoria o si el paciente no tiene ninguna respuesta. Entonces, la terapia con hemoderivados. La decisión de iniciar un tratamiento con hemoderivados depende de la respuesta del paciente a la terapia con los fluidos. Como decíamos, aquí establecemos de nuevo, los respondedores transitorios y los que no responden son pacientes que pasan a terapia con hemoderivados. El propósito de la terapia con hemoderivados, ¿cuál es? Es restaurar la capacidad de transporte de oxígeno a través de aportarle eritrocitos, ¿no es cierto? Entonces, del espacio intravascular hacia los tejidos. Entonces, yo no estoy reponiendo volumen con la sangre, sino estoy dando eritrocitos, células sanguíneas para transportar oxígeno a la célula, evitar que entre en lo que es el ciclo anaeróbico y que produzca ácido láctico y ir previniendo que vaya progresando el estado de shock hacia una triada mortal que no me permita recuperar al paciente. Entonces, el propósito de manejar hemoderivados es mejorar el transporte de oxígeno a los tejidos. Pacientes respondedores transitorios y no respondedores requieren concentrado de glóbulos rojos, requieren de plasma fresco, requieren de plaquetas en una etapa inicial de su resucitación. En la emergencia, antes de pasar ya a quirófano o a una embolización del paciente, cualquiera de estos mecanismos para controlar el sangrado, si el paciente no respondió o fue un respondedor transitorio, ya tiene que estarse manejando con hemoderivados. Tener pruebas cruzadas es lo ideal, pero si no se tiene pruebas cruzadas y el paciente requiere sangre, hay que darle sangre. Entonces, el tipo de sangre universal es el tipo O. ¿Sí? En las mujeres en edad fértil, prevenir y de preferencia usar sangre tipo O, pero con factor RH negativo. Esto va a prevenir futuras, si damos RH positivo, podemos provocar isoinmunizaciones RH en un embarazo posterior de la paciente y esto puede generar un problema. Entonces, de ideal utilizar sangre O, RH negativa, en el caso de mujeres en edad fértil. En el caso de todo otro paciente, sangre universal tipo O. Si tengo el tipo de sangre del paciente y tengo pruebas cruzadas rápidamente, lo ideal obviamente el tipo específico de sangre, pero si no la tengo, la sangre universal, la sangre O. A veces tenemos que entrar en un protocolo de transfusión masiva. ¿Hasta cuántas unidades puedo utilizar? Las que sean necesarias. Hablamos de un protocolo de transfusión masiva cuando utilizamos 10 unidades de concentrado de glóbulos rojos dentro de las primeras 24 horas posteriores a la admisión del paciente a la unidad o si hemos llegado a utilizar más de 4 unidades por hora. Este volumen de sangre ya nos va a determinar que estamos en un protocolo de transfusión masiva. Eso solo se lo puede manejar obviamente en centros de trauma que tenga a la disposición un banco de sangre y que las unidades estén disponibles inmediatamente, generalmente hospitales de referencia. Hay que evitar la excesiva administración de cristaloides, como decíamos, si ya no hay una respuesta adecuada a la terapia inicial con los 2000 centímetros cúbicos de solución salina administrados, no debemos seguir administrándolo hasta no controlar el sangrado y pasarnos a hemoderivados. El uso apropiado y oportuno de los hemoderivados ha demostrado mejorar los resultados en el tratamiento de los pacientes politraumatizados. Esto hay bastante evidencia al respecto. Siempre va a haber la discusión sobre aquellos pacientes que se niegan a recibir hemoderivados versus la necesidad vital de administrarle a un paciente. Entonces, si no existe una
explícita negativa del paciente y su estado de conciencia no lo permite, hay que administrar los remedios derivados si son necesarios. Si es que no se niegan, pues bueno, siempre tratar de documentar esto en historia clínica para prevenir futuros problemas con nosotros, con los médicos que atendemos. Bien, la mayoría de pacientes sometidos a multitransfusiones no necesitan calcio suplementario. Muchas personas hablan de que hay que administrar el calcio. En realidad no es necesario, no hay evidencia que lo refuerce. Y en el caso de requerir suplementos de calcio, debe hacérselo en base de las mediciones del calcio sérico. Actualmente también se maneja en lo que es pacientes con hemorragia la autotransfusión, es decir, la misma sangre que pierde el paciente, autotransfundir. No puede ser en todos los casos. ¿Cuándo se realiza esto? Cuando principalmente no hay contaminación. ¿Dónde se puede acumular la sangre? En el tórax, principalmente donde más se utiliza es en los hemotórax masivos. ¿Sí? Esta sangre que se le administra al paciente es una sangre que generalmente va en la máquina que realiza la autotransfusión, tiene un anticoagulante en base de citrato de sodio, reperfunde la sangre al paciente, ¿sí? Está contraindicado si hay una contaminación de la cavidad, si a la par de una lesión vascular abdominal también existe una perforación intestinal con contaminación, ya no estaría indicado, no se podría hacer una autotransfusión. Entonces tiene que hacer una recolección estéril de la sangre en cavidades torácicas y abdominal, sin contaminación, ¿no? La sangre perfundida es baja en factores de coagulación, entonces puede ser necesario que a pesar de que autotransfundamos la sangre del paciente, se requiere igual concentrado de plaquetas, ¿sí? Y plasma fresco. Siempre que voy tratando al paciente, voy reevaluando y monitorizando al paciente. El paciente está con monitorización continua y está en constante reevaluación. Lo más importante de lo que hagamos es la reevaluación. Llegó el paciente, está en estado de shock, determiné eso en rápido. Inicié terapia de reposición de volumen con 2000 centímetros. En 5 minutos tengo valoración de su respuesta. ¿Es un respondedor rápido, transitorio o no responde? Eso voy monitorizando a la par que yo voy dando tratamiento. Y me va dictando los siguientes pasos a seguir. So, el paciente debe estar monitorizado desde el principio con electrocardiograma, oxímetro de pulso, dimensión de CO2 también, reevaluación constante de las acciones tomadas. Si el paciente no responde, sigue sangrando. Rápida intervención del cirujano. Si el paciente está estable, es aquel que sus parámetros han vuelto a la normalidad. Entonces, esta reevaluación y monitorización es un parámetro constante durante todas las acciones que tomamos en el paciente. Entonces, todo puede cambiar de un momento para otro. Si es que ya el cirujano valora y considera que no va más la terapia de reemplazo de fluidos, pasa a quirófano, pues hasta ahí llegó nuestro trabajo. Entonces, esto todo se lo hacen decisiones en equipo, pero la base es reevaluar constantemente. A lo mejor le administré al paciente los líquidos, respondió bien, empecé a manejar el estado neurológico, los siguientes puntos que me dicta la TLS, y cuando reevalúo vuelvo a ver que la pasión volvió a caer, vuelve a estar taquicárdico, de nuevo está hipotenso, entonces digo ya no es un respondedor rápido, está en fase de respondedor transitorio. Me paso a terapia de sangre, y si ya tengo la valoración cirujana, a lo mejor paso directamente a quirófano. Finalmente, para terminar la charla, sé que el taller es para personal de enfermería, entonces mucho personal de enfermería también, como decíamos, todo es equipo. Ningún médico va a trabajar solo, ni ningún equipo de salud, entre enfermeras, auxiliares, internos, residentes, médicos, siempre están todos juntos. Y parte de lo que es el manejo del paciente con un sangrado puede ser el manejo quirúrgico y el aporte de enfermería siempre es fundamental. Generalmente las enfermeras son las que instrumentan hoy por hoy. Entonces es importante algunas bases sobre lo que es el manejo quirúrgico del paciente. Para esto nos certificamos en lo que es el curso ATOM, que es el manejo avanzado del trauma, el manejo operativo. Esto ya es un curso para cirujanos, o sea, qué hacer ya en una cirugía, en una laparotomía de un paciente. Básicamente, controlar el sangrado. Y aquí una referencia importante. Cualquier situación que te enfrente a un sangrado masivo, lo primero que debes pensar o recordar es que no es tu sangre la que está frente a ti. Es decir, no podemos entrar en un estado de estrés, de ansiedad suprema, de nervios incontrolados, porque no nos estamos desangrando nosotros, es el paciente. Entonces, mantener siempre la tranquilidad para poder controlar el sangrado, que es nuestra principal misión.
El tratamiento quirúrgico, ¿qué pacientes requieren una cirugía, una laparotomía? Ahí el buen juicio del cirujano es el que va a determinar, ¿no es cierto? Entonces la evaluación intraoperatoria de la cirugía en el trauma no varía de todo tipo de cirugía, ¿no es cierto? Pero depende de la mecánica de la lesión y el índice de sospecha que se tenga de las lesiones que se van a encontrar. Sobre la laparotomía de trauma, esa cirugía de trauma no es una versión acelerada de un procedimiento electivo. Es esto es algo que debe hacérselo con una técnica adecuada, con un diferente esquema mental. Hay que tener rápidas alternancias entre lo que es actuar con rapidez y maniobras un poquito bruscas de exposición, con disección meticulosa y control adecuado del sangrado. Entonces, la secuencia operatoria generalmente es un buen acceso, una buena exposición, control temporal del sangrado, exploración y decidir si reparo de manera definitiva o tiene que hacerse un control de daños, que eso ya son términos de lo que es el manejo quirúrgico. Pero siempre en una laparotomía es un proceso rápido, ¿no? No podemos estar en una cirugía de trauma con shock hipovolémico más de una hora. O corregimos el problema dentro de ese tiempo o simplemente hacemos un control de daños, que es hacer medidas quirúrgicas emergentes para controlar lo que le puede matar al paciente, enviarle a una unidad de cuidados intensivos y reoperarle posteriormente. Eso es, en términos generales, el control de daños, es decir, o reparo todos los daños que tiene el paciente o solo lo que le está amenazando a su vida. Parar el sangrado. Hay que escoger la opción de hemostática para controlar de manera adecuada. Entonces, ahí, como decíamos, el personal de enfermería tiene que estar siempre a la par del cirujano. Hay que empezar por la opción hemostática más simple. El control del sangrado siempre es una respuesta gradual, es decir, poco a poco. Estar listo con una opción hemostática alternativa. Tener siempre un plan B, ¿no es cierto? Hay que primero tener un control temporal y después ver si puedo hacer un control definitivo y seguirlo haciendo. La mano, el dedo, la presión directa y local a veces es lo más efectivo, ¿no es cierto? Hay que controlar los pedículos vasculares del hígado, del vaso, del riñón, de los pulmones, del intestino, cuando son estas las estructuras que sangran. Esto de técnica quirúrgica, como digo, es para enfocar un poco la ayuda del asistente, del instrumentista, que tiene que estar bien preparado para el manejo de una cirugía por trauma. Hay que distinguir si estás frente a un gran problema o un gran problema, ¿no? Entonces, distinguir entre un pequeño problema y un gran problema es una combinación entre el grado de sangrado que tiene el paciente y en dónde está sangrando. Qué tan difícil es llegar al lugar de sangrado. Entonces, los separadores y todo el instrumental que se tiene que utilizar en una laparotomía debe estar a la disposición y debe ser bien conocido por el personal que está asistiendo. ¿Qué es un gran problema? Lesión del hígado grave, lesión de la raíz del mesenterio, un hematoma en la línea media del retroperitoneo por una probable lesión de aorta, lesiones de las venas retrohepáticas. Entonces, si se está frente o cara a cara a un gran problema, se va a perder. Una vez controlado, al obtener un control temporal, hay que parar un rato, organizar de nuevo al equipo, ver si tengo todo lo necesario y si todas las personas que nos van a ayudar en esa cirugía están preparadas para esto y volver al ataque, volver a controlar el problema. ¿Cómo lidiar con un gran problema? Entonces, preparar a tu equipo, como decíamos. Esperas una pérdida masiva de sangre. Hay que obtener sangre, por lo menos 8, 10 unidades. Tener un equipo de autotransfusión. El personal de enfermería debe tener a la mano y saber perfectamente cómo utilizar un equipo de cirugía vascular, un equipo de toracotomía. Varias suturas de polipropileno de diferentes medidas, 3 a 5 son las que más se utilizan, pero tener suturas variables y saber bien el manejo de todo lo que es las suturas. Preparar algunos instrumentales adicionales o siguientes movimientos para controlar un sangrado. A lo mejor se necesita hacer un taponamiento con balón, necesitar una sonda de Foley, un catéter Fogarty. Evaluar la capacidad que tiene el equipo quirúrgico y pedir ayuda. Si es que no tenemos todo lo necesario, hacer venir a otro colega o preparar mejor el equipo, ¿no? Mejorar la exposición, si tenemos que ampliar la incisión, hacerla más grande y hacer un empaquetamiento pronto, es decir, tapar con compresas las zonas declives de la cavidad del abdomen cuando hay que hacerlo. Todos estos pasos que los va realizando el cirujano los tiene que conocer bien el personal que asiste en la cirugía, tanto los ayudantes como el personal de enfermería que instrumenta. Entonces, lidiar contra un sangrado masivo, contra un paciente en shock hipovolémico grave, es actuar rápido, de manera precisa, conocer bien el instrumental, conocer bien
lo que tengo a mano en la unidad para hacerlo funcionar de manera adecuada. Bien, finalmente y para terminar la charla vamos a volver un poquito a los objetivos para ver si los cumplimos. Entonces, primero decíamos definir y reconocer el estado de shock. Creo que fuimos muy reiterativos en que prácticamente con la observación inicial del paciente podemos reconocer este estado. Describir las cosas probables del estado de shock en los pacientes traumatizados. Enfocarnos en el mecanismo de la lesión. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión? ¿Cómo sucedió el incidente traumático? Nos va a acercar en un 90% a la causa probable del shock. Distinguir los signos clínicos de shock, es decir, cómo se presenta el paciente, qué signos tiene y relacionarlo rápidamente con la probable cantidad de sangre perdida. Otro objetivo creo que quedó claro en la exposición. Tener claras las prioridades de manejo del estado de shock en el paciente politraumatizado. Es decir, nunca irme saltando las prioridades. Primero vía aérea, como decíamos, ventilación y respiración, y circulación y control de sangrado. Todo esto a la larga se va haciendo a la par. Voy evaluando el ABCDE y mientras voy encontrando los problemas, voy aplicando el tratamiento que se requiere. Esto es la resucitación del paciente. Entonces, las prioridades nunca deben cambiar. Relacionar la secuencia de la evaluación del paciente y el tratamiento con fluidos que voy administrando para garantizar la perfusión de órganos y la oxigenación de los tejidos. Entonces, a la par que evalúo y detecto alteración, inicio el tratamiento con fluidos y voy evaluando la respuesta del paciente cuál es su perfusión de órganos y oxigenación. Explicar cuál es el rol de la transfusión sanguínea en el manejo del shock hipovolémico. Entonces decíamos que de manera muy general, para que quede claro, aquel paciente que tuvo una respuesta transitoria a la terapia de fluidos o no respondió, va hacia transfusión sanguínea. Y ahí se aplicará ya, de acuerdo a la necesidad, un protocolo de transfusión masiva si es necesario, y obviamente va a estar siempre ya supervisado por el cirujano que está al frente del paciente. Y como último objetivo, acordarse y siempre reconocer aquellas situaciones especiales relacionadas con el paciente, la edad, pacientes en edades extremas, pacientes que tomen medicación, recuerden los beta bloqueantes, los inhibidores de los canales de calcio, insulina, antiarrítmicos, diuréticos, toda esta medicación, aquellos pacientes que usen marcapasos o desfibriladores, son pacientes que van a lo mejor no tener una respuesta igual, los atletas, ¿no? La paciente embarazada. Son situaciones especiales que tenemos que tenerlas en cuenta para valorar bien un estado de shock y que no se nos pase por alto, ¿no? Un paciente, por ejemplo, un atleta que puede estar con una pérdida de más de 1000 cm³ de sangre, acercarse a los 1500 y no experimentar mayores síntomas ni signos de baja perfusión tisular. Bien, dicho esto, y un poquito recapitulado los objetivos que nos pusimos en esta charla, yo agradezco la oportunidad por compartir este pequeño espacio de tiempo sobre este muy importante tema, sobre lo que es el shock hipovolémico. Y espero que esté lo más claro posible. Como les dije, toda la información básicamente está en lo que es el curso del ATLS, que es una guía, creo, mundialmente aceptada y que permite hacer las cosas de una manera organizada. Pero de todas maneras, si es que cualquier participante tiene alguna inquietud, con los organizadores podrán valorar la forma en la que me pueden hacer llegar cualquier inquietud y poder yo dar cualquier respuesta a estas inquietudes. Finalmente, quiero hacer un llamado a lo que es la unidad que todos los servidores de la salud debemos tener en estos momentos que está atravesando el país. Creo que estamos todos experimentando situaciones particulares que nunca antes las habíamos vivido, y eso está generando mucha ansiedad y mucha preocupación en la gente, ¿no? Mi felicitación y mi aplauso a todos los médicos que están al frente de todos los pacientes en las salas de emergencia de los hospitales. Mi felicitación, mi apoyo, mi admiración, igual como médico, cuando tenga que presentarme a trabajar en una situación de estas, lo haré
de manera correcta, pero por el momento me toca estar en la casa y bueno, y desde este pequeño espacio, a través de FARMED, mi mensaje de apoyo, de solidaridad con todo el personal médico y con toda la sociedad ecuatoriana realmente ante esta grave crisis que estamos viviendo. Nuevamente, muchas gracias y una buena noche. Y recuerden, sí, quédense en casa, si es posible, no salgan. Muchas gracias.